Hola, ¿cómo están mis queridos niños y niñas? Espero que se encuentren bien y juntos con sus familias para comenzar nuestra clase de lenguaje y comunicación. Vamos a trabajar en nuestro texto Leo primero en las clases 55 y 56, en el tomo 3. Recordemos que en la clase anterior comprendieron el texto El Sol, la Luna y el Agua. ¿Se acuerdan que era un cuento nigeriano y que explicaba por qué el sol y la luna están en el cielo y por qué el agua está en la tierra? Comprendieron el artículo informativo El caracol de jardín. Reconocieron y escribieron la letra J en diferentes palabras. Identificaron acciones en oraciones relacionadas con los textos leídos y ampliaron el vocabulario con las palabras sorprender y algas. Los objetivos para la clase de hoy son comprender el cuento Eloísa y los bichos, profundizar la comprensión del artículo informativo El caracol de jardín, leer y escribir palabras con la letra J y ampliar el vocabulario. Veamos nuestra primera parte de la clase, que es comprensión oral. Van a abrir su texto en la página 37 en la clase número 55. En la actividad 1 dice: ¿alguna vez se han cambiado de ciudad, o de comuna, o de país? ¿Cómo se sintieron? ¿Pueden observar la portada? ¿Pueden ver el título? Vamos a ver la portada y el título del texto que van a escuchar. Se llama Eloísa y los bichos, de Jairo Buitrago y Rafael Joc Ten. No soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela, como un bicho raro. Al principio era difícil no ser tan diestra con los deberes. Y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan largos. Casi tan largos como la espera en las rejas. Volvíamos a casa sin hablar con nadie. Y algunas veces nos perdimos en la ciudad. Pero así aprendimos a conocerla. Con el tiempo ya no me sabía el camino a la escuela. Con el tiempo ya me sabía el camino a la escuela. Y no me importaba tanto que papá me dejara. Porque los días pasaban más rápido. Poco a poco nos hicimos a un lugar. Pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás. Es verdad que no nací aquí, pero en este lugar aprendí a vivir. Miren, observen cómo Eloísa creció y ya se convirtió en una profesional. Comentemos en las páginas 37 y 42. A Eloísa, ¿le gustó el lugar donde llegó a vivir con su familia? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la escuela? ¿Por qué a Eloísa le parecían tan largos los recreos? ¿Por qué creen que el cuento se titula Eloísa y los bichos? ¿Qué significa la palabra bichos?
Veamos qué significa. Bicho es un animal, especialmente un insecto o cualquier otro de pequeño tamaño, nombre desconocido o aspecto desagradable. Pero también la palabra bicho se utiliza para ridiculizar a las personas. ¿Se acuerdan que en una parte del texto decía que ella se sentía como un bicho raro? ¿Por qué creen ustedes que se sentía como un bicho raro? Porque estaba en un lugar nuevo, en un lugar donde ella no conocía a nadie. Veamos en la página 42. ¿Por qué creen ustedes que Eloísa y su padre no hablaban con nadie en la calle? ¿Lograron acostumbrarse en el nuevo lugar? ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que hay que recibir a los niños nuevos que llegan a la escuela? ¿Hay que recibirlos con afecto o hay que recibirlos con desprecio, no hablar con ellos? Hay que recibirlos con cariño, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes? Porque se pueden sentir como un bicho raro en medio de gente que no conocen. Finalmente, ¿en qué se transformó Eloísa? En una profesora, ¿cierto? ¿Y qué significa la palabra transformar? Transformar es hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto y sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Entonces Eloísa creció y se transformó en una profesora de la escuela donde a ella la recibieron cuando llegó a la ciudad en la cual se sentía como un bicho raro. Muy bien, ahora vamos a nuestra sesión de comprensión lectora. Vamos a leer nuevamente El caracol de jardín, que está en la página 25. Escuchen con atención. El caracol de jardín. El caracol de jardín es un molusco que se caracteriza por tener una concha con forma de espiral y moverse muy lento. El caracol es de tamaño de una nuez, muy liviano y vive cerca de 6 años. Tiene una concha, un par de tentáculos como ojos y otro par de tentáculos que le sirven para tocar. Este animal vive en la tierra, en lugares húmedos y con poca luz. Se mueve durante la noche y durante el día duerme encerrado en su caparazón. Se mueve como los gusanos, es decir, se arrastra contrayendo y elongando su cuerpo. El caracol se alimenta de hojas blandas y jugosas, en lo posible de color verde. Le encanta comer lechuga, plátano y sobre todo moras. Se reproduce por huevos que parecen pequeñas perlas blancas. El caracol entierra los huevos en grupos de 60 a 80 huevos. 3 semanas después nacen los caracoles y permanecen bajo tierra unos días, antes de salir a la superficie. En algunos países el caracol es considerado un alimento muy completo y con el que se preparan platos exquisitos. Muy bien, vamos a la página 38 y 43 de nuestro texto de estudio. ¿Qué comprendimos? ¿Qué quiere decir que el caracol se reproduce por huevos? Marca la opción correcta. Quiere decir que se come los huevos, que nace de un huevo o que juega con los huevos. ¿Cómo es el lugar donde vive el caracol? Marca. Entonces ahí tenemos un desierto, una casa, un jardín y el fondo del mar. Observa los dibujos. ¿Qué hacen los animales? Marca con una cruz. Entonces cada animal tiene 2 opciones. Tú debes escoger la que corresponde. En la página 39 debes observar y nombrar los dibujos. Entonces tenemos una flor, un caracol, una abeja, jirafa, oreja, jardín, gusano, frutilla y pera. Marca los que tengan 6 sonidos
y luego deben revisar en pareja con la persona que te ayuda a hacer la actividad. Recuerda que cada sonido corresponde a una letra. En la página 44, observa y nombra los dibujos. Nuevamente tenemos flor, violín, caracol, lechuga, delfín, volantín, plátano, calcetín y sol. ¿Cuáles terminan con el mismo sonido de la palabra jardín? Debes marcarlos. En la número 5, la actividad número 5 dice observa y nombra los dibujos. Y ahí tenemos un jarrón, un jabón, paja, caja, hoja y jaula. ¿Qué debes hacer? Marcar con una X los que empiezan con ja y marcar con un círculo los que terminan con ja. Muy bien, veamos. En la página 40 escucha atentamente las adivinanzas y une con una línea según corresponda. Entonces la primera dice, duermo en una cama que jamás se arruga, de todas las hierbas, prefiero la lechuga, tengo orejas largas y una cola diminuta. La segunda adivinanza, hojas blancas y jugosas como, y mi casa llevo en el lomo, que tras de mí dejé un sendero, no le gusta al jardinero. Y la tercera adivinanza, un convento bien cerrado, sin campanas y sin torres, y muchas monjitas dentro preparan dulces flores. En la página 41, la actividad 6 dice, busca las adivinanzas que te acabo de leer, palabras con ja, je, ji, jo, ju, y las debes escribir donde corresponda. En el ticket de salida número 55 debes escribir 2 nombres de personas que comiencen con la letra J. En la página 45, en la actividad 6, dice recuerda el texto El caracol de jardín. Completa la ficha. Entonces aquí hay una ficha para ese texto, para ese artículo informativo que estamos trabajando. Debes escribir las características del caracol, características físicas, dónde vive, cómo se desplaza y qué come. Y en el ticket de salida número 56 debes escribir el nombre del cuento que te gustó más. En este caso de los 2 textos que leímos en esta clase. El primero es Eloísa y los bichos y el segundo texto, que no es un cuento sino un artículo informativo, es El caracol de jardín. El dictado semanal contiene estas 5 oraciones. José y Jesús juegan a ser jinetes. La junta de amigos es el jueves. Julia y Amalia saltan la reja. Mi tía vive en Jamaica. Japón es un país lejano. Y la lectura semanal lleva por título La jirafa Josefina. Josefina no es una jirafa muy fina. Josefina come hojas de perejil con ají. Josefina tiene un jarro, una caja roja y un tejido, en el cual no puede dejar de tejer. El tejido que Josefina teje, es para su hijo José. La jirafa Josefina ama a su hijo José. Muy bien, mis niños, mis niñas. En estas clases hemos reforzado el uso de la letra J, que suena J. Comprendimos también el cuento Eloísa y los bichos y profundizamos en la comprensión del artículo informativo El caracol de jardín. Espero que trabajen con alegría, con ganas, que puedan hacer el dictado y que puedan hacer la lectura semanal. Recuerden que deben enviar las evidencias porque son muy importantes. Muchas gracias por tu atención y que tengan una linda semana. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Chao.